de salida. Y es, creo que la crisis central del sindicalismo está en que está cómodamente situado en el mundo. Cómodamente situado en el mundo. Es decir, eso es, encaja fácilmente en el mundo, no entra en crisis con el entorno, ergo, entonces, por lo tanto, no hay un encontrarse a sí mismo, sino que está vaciado y está viviendo un ser que no necesariamente es el del sindicalista o el de la clase obrera, etc. Esa es la tesis de Salomón. Pues la situación del sistema. El sindicalismo no surge porque sí, sino que hablar del sindicalismo nos remite necesariamente al capitalismo. No puede haber, no hay sindicalismo sin capitalismo. Pero ¿qué generó el capitalismo que no había generado el feudalismo? ¿Sí? Para que habláramos del desarrollo de un actor, no sujeto, actor importante en la historia como es el sindicalismo. La clase que poseía los medios de producción se estructura y es reconocida en la historia como una clase específica. ¿Cuál? Burguesa. Que son ricos, que son explotados. Esas son, digamos, lecturas políticas e ideológicas, pero la clase es la burguesa. ¿Y qué poseen? Pues los medios de producción. Unos medios de producción que van a ser cualitativamente distintos a la clase del modo anterior. Por eso hay una ruptura. Los medios de producción fundamentales del medioevo eran la tierra, y quienes lo poseían eran los señores feudales, ¿sí? Que eran ricos. Pero en este nuevo sistema hay unos señores muy revolucionarios para su época. La burguesía fue muy revolucionaria para su época, totalmente tan revolucionaria que genera un nuevo tipo de relaciones sociales, entre ellas la económica. Y esa división, estamos en segundos, pero que duró tiempo, que generó cambios en la estructura mental significativo, ¿sí? Por mucho tiempo, genera de un lado la clase burguesa, pero eo ipso, en el instante de la generación de esa clase, se genera otra clase. ¿Cuál es? La obrera, la clase trabajadora, ¿sí? Que no participa con la tenencia de los medios de producción, sino que participa con la tenencia de la fuerza de trabajo. Esto no es solo un problema de orden semántico, de lenguaje, gramatical, es estructural. En el medioevo había gente que vendía fuerza de trabajo, y los de atrás, los esclavos, también tenían fuerza de trabajo, pero ellos no eran personas para vender. En el medioevo eran servidumbre, los siervos, y en el capitalismo se es libre, y se vende la fuerza de trabajo. ¿A cambio de qué? De un salario. ¿Cuál es el tema? Que hablamos de capitalismos, ¿sí? En medio de grandes revoluciones. Por lo menos estas, ¿sí? La revolución del carbón, la revolución industrial, clase trabajadora, la revolución francesa, la revolución del pensamiento filosófico, la revolución teológica, la revolución de las artes, las revoluciones. Y esto lo digo para que no pensemos que hay una dinámica mecánica. Creo que parte de la crisis del sindicalismo estuvo y está en cierto mecanicismo de centrarnos en lo económico y olvidar otro tipo de aspectos que tienen que ver con la cultura, con el arte, con lo que hoy algunas tendencias postmodernas llamarían cierta cotidianidad. Es decir,
El capitalismo se estructura como capitalismo no solo por la relación económica, que es determinante y fundamental, o no solo por eso, sino que entra a otros órdenes. Y esos órdenes no se quedaron allí, no se instauró el capitalismo y ya, sin más, sino que hubo cambios como estos. 1930, ustedes conocen bien, aquí hay sociólogos, historiadores, ¿sí? Toda la teoría de Keynes. Oiga, parte del problema del sindicalismo no estará que el sindicalismo se quedó en el keynesianismo. ¿Qué es el keynesianismo para los que no lo conocemos? Uno, es capitalismo, pero tiene unas características. Hay una producción, ¿sí? Se utiliza el mismo sistema de medida en todas las piezas, es una lógica estandarizada. Y una producción con el máximo de precisión, características, potenciación de la producción en serie. Es lo que vemos en la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Digamos, cuando pensemos en este tipo de producción, ¿sí?, de John Maynard Keynes, pensemos en Tiempos Modernos de Chaplin. Y ese sindicalismo derivado de allí, pues claro que debe coger la máquina y romperla, porque el hombre mismo se convierte en una máquina, y ahí hay una gran lucha importante, sin lugar a dudas, ¿sí? El hombre, la estandarización llega a muchos niveles, ¿sí? Pero el capitalismo no se quedó allí. El capitalismo muta, y una categoría que creo es fundamental es la de flexibilidad. El capitalismo rápidamente se retroalimentó de sus dificultades y de lo que estaba generando para neutralizar aquello que estaba generando como contradictorio. Estrategia capitalista en donde el obrero sigue siendo antagónico y lo voy a perseguir y lo voy a joder y lo mato si es necesario, pero voy a hacer que se sienta dentro del mundo capitalista. Y hacen estrategias interesantísimas. ¿Cuál es el objetivo? Optimizar la producción y la ganancia. Promoción de una mayor disciplina obrera. Promoción de una mayor disciplina obrera. Pero al tiempo mejora el poder adquisitivo del trabajador. Transforma las dinámicas de consumo y fortalece el estado de bienestar por una razón sencilla. Lo señalaba ahora Usman. Dele de comer al trabajador para que no se subleve. Manténgalo medianamente contento y se genera, bueno, esto va a ser debatido, lo van a trabajar de seguro cuando hablen de las propuestas socialdemócratas o centristas para ubicar a un Estado que contravía la propuesta marxista no sería defensora, ¿sí?, el Estado de un interés de clase, sino que sería un regulador y un redistribuidor de riquezas, generando una perspectiva de un estado de bienestar, el welfare state. Y esto neutralizó, pero neutralizó porque muchos dijeron: ay, Maritza, ¿cómo así? Este estado del welfare state nos da seguridad social, tenemos condiciones laborales, tenemos, miren lo que va a pasar después. La visión toyotista, que es capitalismo, pero ¿qué hace el toyotismo? Y la otra era una visión estandarizada. Estoy yendo rápido, pero esto es para ubicar que el capitalismo no es monolítico, que es una de las visiones donde creo hemos fallado. Sí.
todo el mundo habla de capitalismo como si fuera lo Pero no porque no nos hayamos adaptado, digo una derivada de la tesis de salida, sino porque nos hemos, en procura de la flexibilidad de la cual habla el compañero, nos hemos flexibilizado no para profundizar la contradicción con el capital, sino para adherirnos al capital. Y ahí es donde hay un triunfo ideológico muy grande del capitalismo. Porque estos cambios no han sido para cambiar la contradicción capital-trabajo, sino para intentar neutralizar o cooptar al contradictor, que es el trabajador. ¿A dónde nos ha llevado el capitalismo? A ni siquiera ver y reconocernos como trabajador en una relación y contradicción capital-trabajo, porque no haríamos parte de los trabajadores. Y esto ha sido muy interesante de cómo se ha utilizado el enfoque humanista de la administración. ¿De la administración de qué? Del capital, del capitalismo. ¿Sí? No es humanización de la humanidad, pero la humanización del capitalismo desde la interpretación de la producción. No es para humanizar, para ser humano. Y lo hemos dicho en otros escenarios. Esto que estoy diciendo es casi que un contrasentido, porque el capitalismo en su naturaleza, en su esencia, es inhumana. Es una lógica de humanización, ¿sí? De humanización funcional, instrumental a maximizar la producción. Todos estos modelos, todas estas tecnologías, todos estos dispositivos no buscan otra cosa que maximizar la producción, maximizar la explotación, maximizar la ganancia, maximizar el poder, y el poder no del conjunto de la sociedad, sino el poder efectivamente de lo que llamábamos ahora la clase burguesa. La clase burguesa. Y obviamente quienes salen desfavorecidos, pues es todo el bloque popular, para decirlo en términos latinoamericanos, y dentro de ese bloque unos más que otros. La compañera tiene toda la razón frente a la debacle, al problema de blanqueamiento, de ignorancia, de desconocimiento de la historia misma que han vivido las comunidades negras y las comunidades campesinas y las campesinas, indígenas y las campesinas. El campesino ni siquiera es un sujeto político hoy, no lo es, no existe políticamente. Se pierde en una uniformidad que se llama ciudadano. El campesino es ciudadano, pero bueno, esta propuesta con características, descubrimiento de la variable, más que descubrimiento de la implementación de la variable psicológica en el proceso productivo. Y lo vemos de manera concreta en las empresas. Surgen unas oficinas que van a jugar un papel importantísimo. ¿Cuál? Las oficinas de recurso humano inicialmente, que ya no se llaman recurso humano, sino talento humano. Y empiezan figuras en la cotidianidad muy impresionantes. Este simbolito, la camisa remangada, ¿sí?, entra a la empresa no por la base, sino por los jefes. Desaparecen las corbatas, los centros de administración le dicen a los jefes: oiga, quítese la corbata, dóblese la camisa y entre sin corbata y entre con pantalón drill. Hay unas lógicas de administración que entran. Entre más cercano usted sea del trabajador, más producción va a haber. Todo esto está articulado a una figura, a un elemento que política e ideológicamente discutimos mucho, pero a decir verdad, académicamente no le hemos metido mucho mano, y es a lo del modelo neoliberal. El neoliberalismo no surgió, sí, surge como una propuesta teórica, ¿sí?, de Hayek, ¿sí?, indiscutiblemente, eso no puedes, pero política y analíticamente tú tienes que verla en perspectiva. ¿Por qué el modelo de Hayek, ¿sí?, desde su inicio, desde su trabajo doctoral, es bien visto en Europa?
en el 44. Pues es bien visto porque es la maximización de todo lo que venía haciendo el capitalismo. Reduzca el Estado a lo estrictamente necesario. Sáquelo de la competencia del mercado. Eso es una berraquera para el capitalismo. Vuelva todo lo que el estado de bienestar hacía, que lo proponía el mismo capitalismo. Que cuando uno dice paz como justicia social y uno dice eso no es revolucionario, eso es liberal, muchos presenta su tesis en el 45-46 en Europa, y sus tesis no fueron tomadas por una razón muy sencilla. 45-46 es posguerra, y los gobiernos europeos dicen que si implementamos esto de quitar el estado de bienestar, dejamos unas guerras entre naciones para meternos en una guerra interna, porque la gente no va a resistir. Hayek coge sus ideas y se va para la escuela de los Chicago Boys, Estados Unidos, y monta su propuesta, la presenta muy bien recibida, además porque es un texto, ¿sí?, que a decir verdad creo que hay que conocer, porque es una de las matrices para entender por qué Uribe se comporta como se comporta, por qué este Estado colombiano es como es. Alguien me preguntaba una vez, ¿usted de verdad cree, profe, que esa gente no cree que hace daño? Yo digo, yo creo que ellos no creen que hacen daño. Ellos están convencidos que es así. Convencidos que ese es el camino. Y para retomar la figura de Hayek con la figura del camino, convencidos que meterse por una vía distinta es camino de servidumbre, que meterse por el liberalismo del Belfast State o meterse por el socialismo o el comunismo es camino de esclavitud y de servidumbre. Ellos se lo creen y creen que la democracia plena no es conveniente para la humanidad, no, pero se lo creen. ¿Cuál es el bendito problema? Para andar en la crisis, que el sindicalismo, para no solo hablar del sindicalismo y no de los otros sectores, han terminado metidos en unas lógicas que pervierten de alguna forma la lucha sindical. Segunda derivada, por una razón sencilla, porque los fundamentos político-ideológicos que preguntábamos ahora están totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Hablar de marxismo, leninismo, camilismo, guevarismo. ¿Y por qué esos ismos? Pues porque la cabeza piensa lo que le metes por la lectura. Y tú te puedes llamar revolucionario, pero si solo estás leyendo literatura liberal y neoliberal, terminarás eructando neoliberalismo y liberalismo. Tú no puedes dar intelectual y políticamente de lo que no consumes. Hay una crisis del sindicalismo clasista. Es real. Muy pocos sindicalismos hoy se reconocen como sindicalismo de clase. No porque el sindicalismo de clase no sea una alternativa, sino porque la avalancha del capitalismo, lo vimos ya, es tan fuerte que ha ido copando, cerrando espacios. Podría uno decir, no es porque el sindicalismo de clase no tenga la razón, porque si fuera por eso, pues entonces tendríamos que comer vaca de pasto, porque los millones de vacas no pueden equivocarse, todas comen pasto, entonces pues todos comamos pasto porque eso alimenta. Y porque si como pasto puedo dar leche, pues resulta que no, que ni alimenta ni da leche. Es decir, el hecho de que estemos en crisis como propuesta del sindicalismo clasista no significa que no tengamos la razón. La pregunta es, ¿sí qué clase? Para contrarrestar esta visión mecánica, la clase en América Latina no es la misma que la visión clásica
de Europa. La clase aquí es una visión más falsbordiana, es una visión de clase raizal, es una visión de clase negra, india, campesina, rural, popular. Esto, para ustedes que han trabajado esto en términos teóricos, los sociólogos, los historiadores y tal, esto no es un problema de pequeña monta. Es un problema estructural porque tiene que ver con el sujeto revolucionario. El sujeto revolucionario del vanguardismo era la clase obrera. Aquí no. En este sindicalismo clasista tendría que ser otro. Por lo tanto, la tarea central de los sindicalismos clasistas serían articular. ¿Con quién? Con los negros, con los indios, con los campesinos, con los cristianos, que busquen una perspectiva distinta de una gramática colonial, que también la hay, pues, obviamente. Entonces, ese ser del sindicalismo es una reflexión clave para ver la crisis de hoy. Aquí dijimos hay una crisis, pero voy cerrando aquí señalando que hay una crisis del ser del sindicalismo. Alternativas. Uno, la unidad. Cuando hacemos las líneas de pensamiento, cuando hacemos la articulación con otros sectores, cuando vemos el saber de lo indígena, de lo negro, de lo campesino, de lo barrial, uno dice, esto es clase. Ay, todos son trabajadores, porque el indio es trabajador. El indio no es... las comunidades negras son trabajadoras, las comunidades populares son trabajadores desempleados, pero son trabajadores. El peso de la orientación política. En esto sí estamos jodidos, porque la orientación política que el sindicalismo clásico de clase traía, pues se daba a la lucha. Por eso decía aquí que al menos había una lectura mecánica. Hoy ni mecánica ni no mecánica, no hay lectura. Por eso no sabemos ni nos interesa si esto es un instrumento de lucha, por qué sí, por qué no. Entonces uno tendría que llevar a leer a Lenin. ¿Por qué Lenin decía que estos son instrumentos y tal? ¿O por qué el sindicalismo se convierte en una herramienta fundamental para la disputa de la política? No solo de lo reivindicativo, que es puntual, sino de la política, es decir, de la visión de poder, de transformación. O sea, la orientación política es determinante. Sobre todo por un principio, y es que cuando no tengo orientación, cualquier orientación me sirve. Y es buena. Y termino defendiendo cosas y metiéndome en peleas que no son mis peleas. Y que no tendrían por qué ser las peleas centrales y decisivas. Cuando yo tengo la orientación, la visión política, cuando la he venido configurando, constituyendo, pues hay peleas que yo no voy a dejar de dar, porque eso ya es tocado con mi principio constitutivo. Entonces, este aspecto, pues obviamente pega con este y pega con la articulación. ¿Con quién me articulo? Yo solo veo la claridad con quién hago política de alianzas cuando determino cuál es la política que nos une. Es decir, cuál es la visión de poder, que fue aquello que dije ahora, que qué era lo que había de diferente entre una práctica y otra. La lucha del poder, la visión de poder. Eso es lo que nos diferencia.